Ahora lo que voy a hacer yo va a ser construir primero una celda de tipo read only. En esta de tipo read only lo único que voy a hacer es poner pues una serie de instrucciones, por ejemplo, de algún curso que yo esté dando. En este caso yo, por ejemplo, voy a poner una serie de instrucciones que tenga que ver con un ejercicio 1, en donde yo voy a poner que de acuerdo a lo visto en el curso deben crearse 5 variables diferentes. Estas deben contener las 5 vistas en clase, que son 5 de los tipos de datos bastante usuales dentro de Python, que son enteros, flotantes, cadenas, booleanos y listas. Dentro de este Markdown yo puedo utilizar lenguaje tipo LaTeX. Esto para los que alguna vez hayan trabajado en áreas de ciencia e ingeniería, les será muy familiar el lenguaje LaTeX, que sirve justamente para poder crear ecuaciones de muy alta definición o cualquier tipo de expresión matemática. Entonces yo, por ejemplo, aquí estoy utilizando un código muy sencillo dentro del LaTeX. Las ecuaciones se ponen entre dos símbolos de peso, y entonces cuando lo ejecuto pues aparece esta simbología de los números enteros, en donde yo tengo un subconjunto que iría desde menos infinito hasta más infinito, y donde el cero también se incluye. Entonces aquí yo estoy tomando un código que ya tenía yo preparado como plantilla para ahorrar tiempo, y pues una vez dadas las instrucciones al estudiante, nosotros podríamos, por ejemplo, pensar en poner una celda ahora, que sería la segunda celda, que sea ahora del tipo, por ejemplo, autograded answer. No vamos a trabajar para este video con en la sección manual, porque lo que nos interesa ahorita es trabajar con las respuestas de forma automática. Entonces construyo una celda de tipo autograded answer, o de respuesta automática, de pregunta automática, perdón. Y lo que hago es, ya tengo aquí preparada una. Si se fijan aquí, el código que yo desee verificar, o en el que yo el código que yo deseo que el estudiante escriba, lo voy a poner entre estas leyendas, que serían begin solution y end solution. Al inicio deben poner tres símbolos de gato, y después ya poner begin solution y end solution. Dentro de esta sección yo voy a poner mi código. Entonces, por ejemplo, aquí estoy yo poniendo diferentes variables, por ejemplo, int bar, que es igual a 29, float bar, que es igual a 1.71, string bar, que es un string, un booleano, que en este caso es un false, y list bar, que en este caso sería una lista. Entonces yo nuevamente lo ejecuto, no me va a dar ningún error, y puedo continuar ahora con la celda que va a testear esta solución del estudiante. Ahora, esta, por ejemplo, yo puedo asignar 5 puntos para esta pregunta, y lo que voy a hacer es ahora proveer a FormGrader de una serie de verificaciones para comprobar que efectivamente lo que hizo el estudiante en el paso anterior pues está correctamente codificado. Para este efecto yo necesito, por ejemplo, aquí que darle las instrucciones adicionales. Por ejemplo, aquí debería cambiar, como las verificaciones van a ser exactamente con este nombre de variables, pues yo le puedo dar aquí una instrucción adicional al estudiante, que sea otra vez de tipo read only, en donde yo le digo use los siguientes nombres para las variables, y lo pongo en este orden: para las variables de tipo entero, coma, flotantes, coma, cadenas, coma, booleanos, coma, listas, ¿sí? Respectivamente, como. Y entonces aquí ya puedo yo poner que use, por ejemplo, int bar. Claro, aquí le tengo que cambiar a tipo, está en code, tengo que poner markdown. Y la ventaja de utilizar este markdown es que yo puedo poner una serie de instrucciones para que, de hecho lo voy a copiar de aquí para ahorrar tiempo,
float bar, string bar, boolean bar, y así queda claro para el estudiante que tiene que utilizar explícitamente esas variables. Incluso puedo poner aquí una nota en negritas, por si hay algún estudiante que por ahí sea un poco rebelde, ponerle una nota que diga: si no nombra sus variables como se indica anteriormente, el programa le lanzará un error. Listo, entonces yo le doy aquí en ejecutar. Aquí me faltó, ¿qué me faltó? Ah, claro, en Markdown hay que poner una separación para que entienda que son viñetas, ¿no? Entonces ahí me falta ese detalle. Entonces se fijan aquí, esto ya está un poco más bonito, ya está un poco más ordenado, y el estudiante va a entender que debe asignar estos nombres. Entonces, si se fijan, puede llegar a ser un poco complejo al principio, pero esto nos va a ahorrar mucho tiempo porque FormGrader lo que hace pues es autocalificar de forma masiva, y en pocos segundos van a poder calificar 10, 20, 30 tareas, las que sean, pero claro, teniendo un buen, una buena plantilla de inicio. Entonces, aquí yo he utilizado en esta, ahora sí regresando a la celda de test, si se fijan, antes de seguir les comento que cada una de ellas, de las celdas, tiene un ID asociado. Este ID se crea de forma automática. Es importante este ID porque cuando yo descargue la versión que se genera de estudiantes a partir de este notebook, que es la versión de instructor, cada celda tiene asociado ese ID. Por lo tanto, el estudiante tiene que utilizar forzosamente ese mismo archivo que yo descargue directamente aquí en la versión de estudiante, porque cada celda tiene asociado este ID. Entonces, cuando se hace la autocalificación, se hace un merge en el que se ve que coincida este ID de la versión del instructor con el ID de la versión de estudiante. Si no coincide, también les va a dar otro error. Es parte de las sutilezas que tiene esta librería, que de hecho sigue en desarrollo y constantemente están sacando nuevas versiones. Así que tiene varias sutilezas y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no cometer esos errores para que no nos dé un error al momento de calificar o de cuando los estudiantes manden sus soluciones. Entonces, eso les debemos explicar a los estudiantes. Tienen que usar necesariamente el notebook que les mandemos nosotros, porque si hacen uno desde cero ellos, no va a funcionar. Entonces, aquí lo que hay que hacer ahora es justamente la parte que les quiero explicar es que ahora dentro de nuestras comprobaciones para ver que lo anterior esté hecho de forma correcta, tenemos que ponerlo, o sugiero yo que lo pongan dentro de estas leyendas que se llama Begin Hidden Tests. Si ustedes no ponen estas leyendas de Begin Hidden Tests y End Hidden Test, este código le va a aparecer al estudiante, lo cual puede no ser muy buena idea porque pues ya les estarían dando demasiadas pistas. Entonces ellos pueden ir probando. Esto solamente funciona o tiene la utilidad de probar la celda anterior para ver que esté correctamente hecha. Por ejemplo, aquí yo utilizo la palabra reservada assert para comprobar si es una instancia de tipo entero la variable int, y si es de tipo entero pues que me regrese un true. O sea, estoy comprobando que tenga que ser exactamente igual a un true, es decir, se debe cumplir que true es igual a true. Si es false, pues entonces ya aquí me va a dar un error. Entonces aquí, como este int var efectivamente Python lo va a reconocer como un entero, pues aquí me va a dar true igual a true, y por lo tanto la celda será calificada como correcta. De hecho, podríamos hacer una prueba en la que dos estudiantes resuelvan esta tarea de forma correcta y uno, por ejemplo, aquí ponga un flotante en lugar de un entero, y verán que no le asignará la cantidad de puntos que nosotros estamos aquí asignando como 5. Entonces nuevamente ejecuto esta, bueno, claro, una vez ya comprobado que está bien hecha esta parte, le doy en ejecutar, no me sale ningún error, y digamos que esta es mi primera tarea. Para un ejemplo práctico solo lo dejaré hasta aquí y le tendremos que dar aquí en el botón de validate.
Lo que va a hacer el programa es verificar que efectivamente lo que tengamos aquí tenga sentido y no haya ningún error. Y si dice que ha tenido éxito, le damos un OK, lo guardamos y ya a partir de aquí yo puedo regresar a mi form grader, lo actualizo y entonces puedo yo ya ahora generar a partir de este icono del birrete en donde dice generate, generar la versión de estudiante. Esta aparecerá aquí en preview. Entonces le voy a dar aquí en el birrete. Y si se fijan aquí, yo puedo ver un log en donde se ve justamente qué fue lo que se hizo en realidad. En este caso, por ejemplo, aquí están los IDs de las celdas. Y verifiquen que aquí, por ejemplo, se está creando un nuevo directorio de forma automática en mi carpeta raíz. Eso siempre va a ser en mi carpeta raíz. O que esté configurada en mi computadora como raíz. Y se crea una nueva carpeta que se llama release. Esta se creó de forma automática al yo ejecutar este comando. Entonces, yo puedo verificarlo una vez hecho eso. Yo puedo verificarlo aquí en usuarios. Y justamente aparece aquí, release. Ya aparece tarea 1, que fue como yo le mencioné. Y ahora aquí se llama untitled.